Fue el Estado. Suman 39 migrantes muertos por el incendio este lunes a las 9:30 de la noche en una estación migratoria en Ciudad Juárez. El gobierno federal asegura que se investiga un homicidio doloso. El gobierno de Chihuahua elevó este miércoles a 39 el número de migrantes fallecidos tras este incendio ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez. Santiago de la Peña, secretario de Gobernación de Chihuahua, afirmó que un total de 28 personas continúan hospitalizadas. Del total de lesionados, 2 personas se encuentran fuera de riesgo grave, mientras que el resto de los heridos, 26, presenta una condición grave o muy grave. Es decir, puede haber más muertos tras este lamentable hecho ocurrido en esta estación de Ciudad Juárez. A la trágica muerte de los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Colombia, se sumó la conmoción por el video que acabamos de ver que circuló en redes donde se observa que cuando estalló el incendio en este centro migratorio, 3 agentes se desplazan por la sala sin intentar abrir la celda para dejar salir a los internos. Los migrantes han descrito que el centro migratorio es una cárcel en la que se les impide el ingreso de cerillos o encendedores. El Instituto Nacional de Migración ha identificado a 67 de los 68 migrantes, que son de las siguientes nacionalidades: un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. Este martes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio lo habrían iniciado los propios migrantes a manera de protesta cuando se les avisó que serían deportados. Y es que esta estación provisional del Instituto Nacional de Migración, que está localizada a un costado del puente internacional Lerdo Stanton, ha servido para mantener a los migrantes sin que puedan, los citan al puente para que ya puedan cruzar y ahí los regresan. Y en esta ocasión les dijeron que los iban a mandar de nuevo hasta Tapachula, hasta Chiapas. Este video que ustedes vieron al principio, que fue sustraído de las cámaras de vigilancia y filtrado a los medios de comunicación, ha puesto sin duda alguna en entredicho las palabras del presidente, quien hoy arremetió de nueva cuenta contra la prensa. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Ya les van a avisar. O sea, yo sé que ustedes están muy interesados en esto, ¿no? Más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Eso es lo mismo que tú tienes. O sea, pero vamos, no, por eso, vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa. Eso es lo que les estoy diciendo. Esta rueda de prensa en la que habla el presidente se dio hace un par de horas aproximadamente con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien mantuvo este discurso de criminalización en contra de los migrantes al advertir que si estaban en este centro de detención fue por denuncias de la propia población de Ciudad Juárez, quienes los acusan de distintos delitos, de causar desmanes. Sigue esta criminalización. Tal parecería que se lo buscaron, tal parecería que ellos mismos se mataron, tal parecería que al protestar no se dieron cuenta, pero ¿por qué no les abrieron la reja? Senadores acusaron crimen de Estado en el caso de estos migrantes. Así se puso la sesión de este miércoles allá en la Ciudad de México. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour.
y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Porque la reacción del presidente ha sido de una bajeza inconmensurable. Ayer, a unas horas de la muerte de los migrantes, el presidente solo dedicó poco más de 2 minutos para hablar del tema. Después prosiguió en ánimo festivo a hacer bromas y a carcajearse desde Palacio Nacional. Esas personas murieron porque el Estado las encerró. Esas personas murieron porque el Estado no las trató con dignidad. Esas personas murieron porque el Estado permitió que se quemaran hasta la muerte. Fue el Estado, es un crimen de Estado. Por eso han abandonado el Pleno todos los cómplices senadores de Morena, que ahora sí no tienen ni cara para estar aquí. Y no nos vamos a escudar en el miedo, en la falta de verdad o en la omisión. Yo también y mi grupo parlamentario y el país estamos indignadas e indignados y no vamos a ocultar el sol con un dedo. No lo vamos a hacer. Estamos pidiendo justicia y se va a hacer justicia. Y quiero decirles a ustedes que no estamos ni cruzadas ni cruzados de brazos. Este gobierno está haciendo lo suyo. Ojalá que sea así, como dice la senadora Malu Micher. Esta tarde, organizaciones defensoras de migrantes protestaron frente a la Secretaría de Gobernación Federal allá en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones para las personas en tránsito hacia los Estados Unidos. Rechazaron la pasividad y la indolencia con la que ha respondido el gobierno federal ante la magnitud de la muerte de 39 personas que estaban bajo custodia del Estado mexicano. Se ve en varios videos la indolencia de los polizontes de migración, donde dan vueltas y vueltas viendo ya las llamas y el humo dentro de las celdas. Esto es un crimen de Estado y como tal debe ser tratado. Y no podemos detenernos a solo mirarlo con un poco de pasividad o de curiosidad. Esto ya es constante. México ha tenido siempre la historia de la buena recibimiento de la gente. Eso en esta etapa no se está percibiendo. En las estaciones migratorias siempre está habiendo muerte, siempre está habiendo detención. Y recordemos, entrar a un país, a México, sin ningún documento es una falta administrativa. No tenían por qué ser detenidos, no tienen por qué ser detenidos. Y nuevamente estamos aquí ante la indolencia de las autoridades, porque yo no sé qué esperan para recibirnos, porque yo no sé qué esperan para contemplar la desgracia y hacer justicia para las personas migrantes. Sin duda alguna, muchas explicaciones que tiene que dar el gobierno federal, porque lo que hemos visto en estos últimos 2 días es que se han echado la bolita. El secretario Marcelo Ebrard asegura que, pues bueno, que están haciendo lo indispensable, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, asegura que es responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aunque el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación asegura que por un acuerdo es cosa de Marcelo Ebrard. Al final de cuentas, ¿quién va a responder sobre ello? Porque lo que no dicen los burócratas de la 4T es de que el Instituto Nacional de Migración no tiene los recursos ni la capacidad para hacer lo que están haciendo, convertirse en la policía migratoria de los Estados Unidos, convertirse en el muro que tanto presumía Donald Trump para evitar la migración ilegal de centroamericanos, de latinoamericanos y gente proveniente de otras partes del mundo. Lo que no dicen es que no hay recursos. Y lo que no dicen tampoco es que tienen que contratar empresas privadas para este tipo de tareas que no tienen la capacitación suficiente. Y ahora van a meter a la cárcel a gente que hace lo que puede, que se asusta, que seguramente no supo qué hacer en un momento de esos y dejaron morir a 39 personas quemadas, asfixiadas por el fuego. Fíjese nada más. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, allá en Roma, este 29 de marzo, el Papa Francisco pidió orar por las víctimas de este incendio allá en Ciudad Juárez.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Por cierto que poco después de esta audiencia, el Papa Francisco fue hospitalizado unos días por una infección respiratoria. Sin duda alguna tendremos mucho que hablar sobre lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Y lamentablemente la 4T es un gobierno, es un proyecto atascado de tragedias. Si algo podemos identificar en cuanto a los procesos administrativos de la 4T, allá está el desplome del metro, veintitantas personas muertas. Ahí está el hecho de que estas personas detenidas en un centro migratorio bajo custodia del Estado mexicano hayan muerto incendiadas, encerradas, quemadas, precisamente por la inoperancia, porque este gobierno de la 4T ha recortado todo lo administrativo para usar el dinero en sabrá Dios qué. Tal vez para tirarlo, como hicieron con los alimentos de Segalmex, enterrarlos en una bodega aquí en Tepeaca, o simple y sencillamente utilizarlo para obras faraónicas que han costado muchísimo dinero y que poco han servido, como una refinería que no refina un solo litro de petróleo. Así pues, ¿qué está haciendo el gobierno federal con los recursos que se suponen para la administración pública? Para la administración pública en su conjunto, también para obras públicas, y la necesidad de que los burócratas de la 4T digan, esta boca es mía, porque a final de cuentas ustedes van a pagar los platos rotos de un gobierno corrupto. Así que si se están callando por conservar el trabajo, mejor hablen para que no pierdan la libertad. En www.contigopuebla.mx hay más información, visítanos. Además en Spotify, un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.